vamos a hablar un poco acerca de los discípulos. A ver, los niños están poniendo atención? ¿Sí? ¿Cuántos discípulos llamó Jesús? ¿A cuántos discípulos llamó Jesús? ¿A 12? ¿12? ¿Seguro? ¿Los grandes? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok. 11. ¿Quién dijo 11? Fueron 12 discípulos, sí. El Señor llamó a 12 discípulos y el Señor sigue llamando a discípulos. ¿Cuántos lo creen así? Les voy a hacer una pregunta. Antes de que leamos lo que es la lectura bíblica y 2 versículos más de Marcos 3, 13, 14 y 15. La pregunta es, ¿para qué Jesús llamó a sus discípulos? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien sabe para qué Jesús llamó a sus discípulos? Para comunicar el Evangelio de Jesús, para que lo sigan. ¿Alguna otra respuesta más? Para que hicieran más discípulos. Aunque vamos a leer lo que es Marcos. No se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver la letra? Está algo pequeñita. Marcos 13, 13, del 14 y 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aunque parcialmente lo que me dijeron, para que los sigan, para que prediquen, para que hagan más discípulos, es parcialmente correcto. Si pueden notar, la primera razón que se encuentra para qué Jesús llamó a sus discípulos, ¿alguien la puede notar? Para que estuviesen con él. El resultado de lo que ustedes dijeron, que hagan más discípulos, para que prediquen el Evangelio, para sacar fuera demonios, viene después. La relación con Cristo es primero. Y vemos en el versículo que dice que él estableció a 12. ¿Quién fue el que hizo la iniciativa? ¿Fue el hombre que buscó a Dios o Dios al hombre? Dios al hombre. No sé si ustedes se han encontrado con personas que dicen, yo me encontré a Dios. Dios no estaba perdido. El que estaba perdido éramos nosotros. Así que la comunicación con Cristo viene primero. Hay personas que piensan que seguir a Jesús o ser un discípulo de Jesús es que tenemos que dejar cosas que hacer. ¿Quieren una lista de qué cosas no tenemos que hacer? Y hay personas que dentro de la iglesia que tal vez no tenemos en claro, venimos y damos ideas a esas personas que son ideas equivocadas. Porque hay personas que quieren seguir o tal vez intentan ser un discípulo de Jesús, pero empiezan en su mente a maquinar qué cosas tengo que dejar de hacer. Si comía chanchito, ya no tiene que comer. Si escuchaba una música, ¿de quién? ¿De Shakira? Ya no la tiene que escuchar. Entonces viene y dice cosas de las que no tengo que hacer. Pero la razón por la cual Jesús nos llama es para que estemos con Él. Cuando nos enamoramos de Jesús, el resultado de esas cosas vienen después. A Jesús, saben que Jesús, Él cuando lo aceptamos y estamos con Él, Él nos quita el gusto de lo malo y pone el gusto por lo bueno. Nos quita las cosas que son malas para nuestra vida y nos pone las cosas que son beneficiosas para nuestra vida. Pero ¿saben que también aún los discípulos querían una lista? ¿Querían saber qué hacer? Vamos a ir al siguiente versículo.
La relación con Cristo viene primero. ¿Qué pregunta le hacen los discípulos a Jesús? En Juan 6, 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le están preguntando algo en plural, obras. Ellos querían saber qué cosas tenían que hacer. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué les dijo Jesús? Esta es la obra. Él no les dijo, estas son las obras de Dios, sino que les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él y al que Él me ha enviado. ¿Saben que a Jesús no le interesan las listas? A Jesús no le interesa lo que usted no tiene que dejar de hacer. A lo que a Jesús le interesa es su corazón. A Jesús no le interesa lo externo, porque cuando Jesús tiene su corazón, automáticamente lo externo cambia. Cuando vemos una religión que es sin Cristo, es cuando las personas o los amigos que quieren ven esa religión como normas, como leyes y como cargas. Entonces, si tenemos una religión sin Cristo, esta religión va a ser sin sabor, porque el único que da sabor es Jesús. Pero si tenemos una religión sin Cristo, ahí corremos 3 peligros. Por eso es que Dios y Él quiere que siempre lo primordial en nuestra religión sea Cristo Jesús. Hay 3 peligros de una religión sin Cristo Jesús. La primera es, te quemas. ¿En qué consiste esta palabra? No sé, en El Salvador, la mayoría somos de El Salvador, hay unos que son de otro país, pero en nuestro país hay allá jugamos, aquí la mayoría juega PlayStation, juega cosas todas de tecnología, ¿sí, verdad? Aquí no conocemos los juegos que en nuestro país los conocíamos. Allá teníamos el trompo, la chibola, un juego sano. Y había uno en particular que es el de la piscucha. ¿Conocen la piscucha? ¿La cometa? Sí, la cometa, la que se vuela. Okay. ¿Cuántas formas hay de volar la cometa? ¿Solo una? No, sí, de forma de cometa hay varias, pero hay 2 formas. Porque cuando hay viento, ¿qué pasa? Usted lo único que hace es manejar la piscucha, porque el viento se la lleva. Pero ¿qué pasa cuando no hay viento? Ajá, uno tiene que pegar una gran carrera para que esa piscucha pueda alcanzar vuelo y volar en el aire. Pero ¿qué pasa si deja de correr? Se cae. De igual forma, saben que la religión, Cristo es el viento y Él dirige nuestra vida. Pero cuando nosotros queremos conducir nuestra vida a nuestra manera, nos vamos a quemar, vamos a correr, intentar cambiar nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? No se va a poder, porque lo único que lo puede hacer es Cristo Jesús. La otra es te apagas, y la tercera es que a veces nos creemos mejor que los demás. Esas cosas ocurren cuando en nuestra religión Cristo no está en el centro de nuestra religión. Entonces vimos la primera parte, son 3, que ser un discípulo de Jesús, primero es la relación con Cristo, es primero y como resultado vienen los cambios. Jesús también llamó a sus discípulos y la segunda parte es que los discípulos reconocen que no son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Y vamos a ver algunas de las características de algunos de los discípulos. ¿Alguien sabe cómo era Pedro? Antes, porque acuérdense que ellos fueron llamados. Ellos se fueron cambiando su vida a medida que caminaban con Jesús. Era impulsivo,
carácter fuerte, tenía una boquita algo grande, ¿no? ¿Qué pasó cuando, era débil? ¿Qué pasó cuando, qué le dijo Jesús que iba a hacer él? Lo negó. Jesús no llamó a gentes perfectas. Jesús llamó a gentes imperfectas. Y Jacobo y su hermano eran enojados. Dice el 17 de Marcos 3:17 que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellida Boanerges. Este es hijos del trueno. Entonces, ¿creen que esa característica que los reconocían es porque eran jóvenes bien educados? ¿Qué pasaba con Mateo? ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Y en aquel tiempo esas personas eran ladrones con licencia. ¿Por qué? Porque ellos podían quitar lo que era el dinero de las demás personas, no importaban que si eran su mismo pueblo. Dios, Jesús, no llamó a discípulos perfectos. ¿Qué pasaba con Tomás? Incrédulo, ¿verdad? Falto de fe. Simón era un guerrillero. ¿Y quién era Judas? Un traicionero. A estas personas llamó Jesús. Pero a pesar que ellos tenían sus defectos, ellos siguieron siendo sus discípulos. Por eso esta mañana Dios nos ha llamado a nosotros como discípulos. A pesar de las cosas que vengan, somos sus discípulos. Los discípulos luchaban con incredulidad. Ya vimos que luchábamos con eso. En Mateos 8:25. ¿Qué dice Mateo 8:25? Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se le viene a la mente la historia? ¿Qué momento de la historia estaba pasando esto? Cuando estaban en la barca. ¿En dónde estaban entonces si estaban en una barca? En el mar. Yo me imagino que los discípulos le dijeron a Jesús: ok, Jesús, porque lo despertaron, dice, ¿verdad? Jesús estaba dormido atrás de la barca. Los discípulos, me imagino yo, que le dijeron a Jesús: bueno, Jesús, tú eres bueno para predicar, nosotros somos buenos para manejar la barca. Tú eres bueno allá con las almas, pero nosotros somos buenos aquí con las olas. Así que tú te quedas, nosotros vamos a tener el control de la barca. Pero ¿qué ocurrió cuando vino la tormenta? Tuvieron miedo. ¿Y cuál fue el miedo que empezó a decir? Su fe les faltó. Ellos eran incrédulos, pero a pesar de eso, eran sus discípulos. Eventualmente en nuestra vida, hermanos, tal vez nos podamos encontrar con tormentas que nosotros no podamos conducir, no podamos sobrellevar. Puede ser una tormenta o un problema en nuestra familia, con nuestra pareja, un problema con el empleo, aún un problema de salud. Eventualmente esas tormentas no vamos a poder con ellas. Y es por esa razón que Jesús no tiene que estar dormido atrás de nuestra barca, sino que tiene que estar enfrente de nuestra barca para que Él tome el control de nuestras vidas. Y para que esas tormentas las podamos vencer. Los discípulos eran inconstantes. Busquemos Mateos 17, 15, 16. ¿Cómo dice el 15? Bueno, vamos a empezar del 14. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Los discípulos eran inconstantes. Los discípulos ya tenían tiempo de caminar con Jesús. Y dice en la lectura bíblica de que decía que Él les dio autoridad para sanar enfermos y sacar fuera demonios. Pero ¿qué pasó en este momento? ¿Por qué no pudieron sacar a este demonio? Falta de fe. Eran inconstantes. Un día estaban arriba, un día estaban abajo. Pero a pesar de eso, seguían siendo sus discípulos. Los discípulos eran inconsiderados. ¿Se acuerdan en Mateo 13, 14, 17? ¿Alguien sabe esta historia? ¿Qué pasó? ¿13, 14, 17? No, esperemos. No es este la... Mateos. Creo que es Marcos. Marcos. Bueno, pero es la historia. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba a bendecir a los niños? ¿Qué hicieron los discípulos? Los reprendieron, ¿verdad? Y no dejaron que los niños llegaran donde estaba Jesús. Los discípulos eran considerados, pero siempre seguían siendo sus discípulos. Hermanos, Dios no llama a perfectos, sino que Dios llama a gente imperfecta. Hay personas que quieren ir a una iglesia perfecta. ¿Ustedes creen que hay una iglesia perfecta? Digamos que si nuestra iglesia fuera perfecta, o una iglesia, escuchamos que una iglesia es perfecta, el día que yo vaya o usted vaya allí, esa iglesia deja de ser perfecta, porque nosotros somos imperfectos. Así que Dios no llama a los perfectos, sino que Dios llama a los que están dispuestos a seguirlo. Y si nosotros dejamos, Él nos puede salvar. Vamos a ver una historia de esta persona. Muchos la conocemos. Es el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan que Jesús, después de haber hecho un milagro, vino con sus discípulos al otro lado de un lago? En Lucas 8, 26 y 27. Lo podemos buscar porque parece que no se logra. ¿Sí se lograron ver? Y dice que, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre estaba lleno de problemas. Imagínense que moraba en los sepulcros. Yo imagino que quizás cuando alguien venía y se moría, lo enterraban ahí, no eran las tumbas como aquí, que ahora le hacen su cosa de cemento o algo. Me imagino que este hombre quizás se grababa y sacaba al muerto y moraba donde estaba esa persona. Por eso, para esas personas, en su contorno, esta persona era una persona terrible. Pero noten bien lo que dice, que cuando Jesús llegó, al llegar a la tierra, vino a su encuentro. Jesús tiene algo como un imán, algo que nos atrae a Él. Porque esta persona, a pesar de todos los problemas que tenía, vino a Él. Y vamos a ver qué tipo de problemas tenía. Tenía problemas familiares. ¿Por qué? No moraba en casa. Estaba lleno de demonios, tenía una legión de demonios. Pero a pesar de eso, Él vino tal y como estaba. Tenía problemas familiares. A veces nosotros venimos y queremos arreglar nuestros problemas familiares primero para poder venir a Jesús. Pero nosotros tenemos que llegar a Jesús tal como estamos.
y Él va a arreglar el problema familiar que tengamos. Tenemos problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos. Esta persona tenía un problema espiritual. Tenía, ¿cuántos demonios? Tenía muchos demonios. Pero a pesar que tenía problemas espirituales, él vino a Jesús tal y como estaba. A veces nosotros también queremos arreglar nuestra vida espiritual primero para poder llegar a los pies de Jesús. Tenía problemas de salud. Él no estaba en sus sentidos cabales. Tenía problemas de salud. Pero aún así él vino tal y como estaba. Jesús nos pide que vengamos tal y como estemos con Él. Él no quiere que primero cambiemos nuestra vida para poder llegar a Jesús. Porque si ya ha cambiado, entonces, ¿cuál va a ser el milagro que va a Jesús en nuestra vida? Una persona enferma no puede ir a un hospital si no está enferma. Si llega a un hospital y le dice, ¿a qué viene? Pues a que me sane, pero ya la enfermedad se me curó. Entonces, ¿a qué vamos a un hospital si no estamos enfermos? A una iglesia llegamos porque reconocemos que somos pecadores. Y Dios es el único que nos puede salvar. Esta persona tenía problemas relacionales, porque no se podía relacionar con las personas en su alrededor. Pero aún así, él vino tal y como estaba. Esta persona tenía problemas financieros. ¿Ustedes creen que tenía dinero? A veces nosotros queremos arreglar nuestro problema financiero primero para poder llegar y seguir como Dios quiere que lo sigamos y hacer su voluntad. Esta persona no tenía dinero. El versículo dice que no vestía ni ropa, entonces no tenía ni bolsillos. Pero aún así, él vino tal y como estaba. Así es que si nosotros venimos a Dios tal y como estamos, Él nos va a cambiar a su imagen y semejanza. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a ver la tercera parte, que es que Dios llama a discípulos que están dispuestos a hacer una decisión difícil. ¿Y en qué consiste esta decisión? Vemos en Mateo 9:9, ¿qué dice? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Él no anduvo preguntándole para dónde y para qué. Y el trabajo que tenía era un trabajo bueno, sea dinero. Pero Mateo tenía un principio, el cual comprendía que cuando Jesús llama, hay que decir que sí. Vamos a poner un ejemplo. Una bola de cera, la con que se hacen las velas, y una bola de barro mojada, la ponemos afuera en el parqueo, en un sol lazo de esos que llega casi a 100 grados. ¿Qué pasa con la cera? Se va a derretir. ¿Y qué pasa con la bola de barro que estaba aguada con agua? Se va a endurar, ¿no? El mismo sol produce diferentes resultados. La cera para que se derrita y la bola de barro para que se endurezca. Cada vez que nosotros escuchamos el llamado de Dios y decimos que sí, es como aquella bola de cera que se empieza a derretir. Pero ¿qué ocurre cuando decimos que no? Cada vez al llamado del Señor se va endureciendo como esa bola de barro. En la Biblia hay caso tras caso y casos, y no se encuentra
donde cuando Jesús dice un llamado, que ese llamado iba a ser para el día siguiente. ¿Verdad que no? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea de algún caso que Jesús o los discípulos cuando decían, se arrepentían y ellos aceptaban el llamado? ¿Alguien? ¿Que al instante lo hacían? ¿Qué pasaba con Juan el Bautista cuando se ponía a predicar y a bautizar en el río Jordán? Y hacía el llamado, ¿y qué dice la Biblia? Se arrepentían y eran bautizados en ese mismo día. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Después de aquella gran predicación, ¿cuántos se convirtieron? Se convirtieron en el mismo día. No fue en el día siguiente. La historia de Felipe y el eunuco. Estaba el eunuco estudiando la Biblia. Y Felipe lo encuentra y le dice si estaba entendiendo lo que él leía. Él le dice que no. Después que entiende lo que él estaba escuchando, le dice, Felipe, allí hay agua. ¿Qué me impide que sea bautizado? Nosotros ya, hermanos, estamos bautizados, pero en ocasiones todavía tenemos cosas que Dios quiere que cambiamos. Nuestra relación con Cristo tiene que ser primero. Luego tenemos que aceptar que somos personas imperfectas, pero a pesar que somos personas imperfectas, seguimos siendo sus discípulos. Y quiere que hablemos a otros para que también sean sus discípulos. Ayer estábamos hablando en el grupo pequeño de cómo era la dinámica de la testificación, de cómo uno escuchaba cuando encontraron a Jesús primero, luego el otro le dijo así, y a medida iban dando a conocer el testimonio de Jesús. Hay muchos casos, como les digo, que la Biblia no declara que el llamado tiene que ser mañana. ¿Cuándo es el llamado de poder cambiar nuestra vida? Es ahora. ¿Por qué? Porque el mañana no es comprometedor. El mañana no existe. Dios nos llama ahora. Si no tenemos nuestra vida bajo control o nuestra vida tampoco no está yendo por un buen camino, hoy es cuando Dios nos llama y nos dice que podemos seguirlo. Si Él dice, sígueme, tenemos que decir que sí. Y gracias a que nosotros hemos escuchado, hemos encontrado la verdad, hay 7 beneficios cuando nosotros nos bautizamos. Y lo vamos a encontrar en Mateos 3, 16 y 17. Mateos 3, 16 y 17. Ok, vamos a ir buscándolos poco a poco. Dice, y el 16, y Jesús después que fue bautizado, ok, nos vamos a detener allí. ¿Cuándo empiezan las bendiciones? ¿Antes o después del bautismo? Después del bautismo. Dice que Jesús subió. La primera bendición o la primera cosa que encontramos es que subimos. Nuestra vida ya no va en descenso, sino que va hacia arriba. Dice que subió ¿de dónde? Del agua. ¿Qué representa el agua? ¿Qué simboliza el agua en la Biblia? El Espíritu Santo, pero también significa limpieza. Entonces Jesús lava algunos de nuestros pecados. ¿Amén? Todos. Son todos, no son algunos. Son todos nuestros pecados. Dice luego que después que sube del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos un acceso directo al Padre. No necesitamos ninguna intercesión de María ni de algún apóstol, de nadie. Tenemos acceso directo mediante Jesús, mediante la oración. Luego dice que y vio. La cuarta cosa que vemos es que vemos de una forma
diferente. Si usted miraba a alguien que no le gustaba, que le caía mal, después que se bautiza usted, lo va a ver de una forma diferente. Va a ver a su esposa, a su hijo, a su padre, a su madre de una forma diferente. Luego dice que vio al Espíritu de Dios que descendía. La quinta cosa que recibimos como bendición es el Espíritu Santo. Después del bautismo es que recibimos el Espíritu Santo. Y Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Así que no intentemos cambiar nuestra vida. No intentemos volar esa piscucha corriendo, porque ¿qué va a pasar? Vamos a querer producir el viento por nosotros mismos, querer cambiar por nosotros mismos. Pero el único que nos cambia es Jesús. La otra cosa que dice que vio al Espíritu como en forma de paloma. ¿Qué representa la paloma en la Biblia? El Espíritu Santo y también paz. Entonces, la sexta cosa que tenemos es paz. Y la séptima cosa dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de bautizarnos, Dios nos hace llamar hijos suyos. Primera, subimos. Nuestra vida ya no va en descenso, nuestra vida va hacia arriba. Segunda, nuestros pecados son lavados. Tercera, tenemos acceso directo con Cristo. Cuarta, vemos de una forma diferente. 5, recibimos el Espíritu Santo. 6, tenemos paz. Y 7, somos llamados a ser hijos de Dios. En esta mañana, hermanos, el llamado, si escuchamos el llamado, yo sé que hay personas aquí dentro de nuestra iglesia que todavía no han entregado la vida al Señor. No dejemos que cada llamado se vuelva como esa bola de barro que se está endurando, sino que poco a poco se vaya haciendo como esa bola de cera que se derrite cada vez el llamado de Dios. Porque Dios quiere que estemos con Él. Dios nos quiere cambiar. Y para nosotros, hermanos, que tal vez llevamos una vida doble, hoy es cuando también nosotros podemos renovar nuestros votos y poder aceptar nuevamente ese llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Entonces, vimos ahora 3 cosas, el cual Jesús llama. La primera era tener una relación con Dios, que es la primera razón. La segunda era que a pesar que tenemos que aceptar que somos seres pecadores e imperfectos. Y la tercera es que Dios llama a aquellos discípulos que están dispuestos a hacer una decisión difícil. No todo va a ser color de rosa, pero con la ayuda de Dios, como les decía, si no dejamos a Dios durmiendo atrás de la barca en nuestras vidas y lo ponemos enfrente, Él va a tener el control de nuestra vida. Y Él nos va a ayudar en donde quiera que vaya. Este es el pequeño tema, hermanos, y que el Señor me los pueda bendecir. Para finalizar, los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar el himno 242.